un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, gracias por estar con nosotros en el podcast de Lo que queda del día, de cara a este fin de semana, ya acercándonos a la mitad de mayo. Fíjate que hoy tuvimos conversaciones bien interesantes, por ejemplo, una de ellas sobre el artículo 8 de la Ley Miscelánea, la norma sobre la inteligencia artificial, que preocupa, encendió ciertas alarmas en difusores, en medios de comunicación. Paula Molina conversó con Santiago Schuster, destacado abogado chileno, académico y experto en estas materias internacionales de propiedad intelectual. Y también te quiero dejar invitada a escuchar el diálogo con Ana Forés Miravalles. ¿Quién es ella? Es investigadora, doctora en Filosofía y Ciencia de la Educación de la Universidad de Barcelona, reconocida además a nivel mundial por su trabajo en educación, resiliencia y neuroeducación. Estuvo en Chile hace algunos días en el seminario Educar para la Vida de la Fundación Mustakis. Dentro de la extensa conversación respecto a la llamada mega reforma del gobierno, hay un aspecto que preocupa, particularmente en el mundo de la cultura, de las comunicaciones, pero también de cualquier industria creativa, y tiene que ver con la creación de un artículo 71T o la introducción de una excepción para permitir el uso de obras lícitamente publicadas sin necesidad de contar con la autorización del titular ni tampoco pagarle al titular. Vamos a conversar con Santiago Schuster, que es abogado chileno, es experto internacional en propiedad intelectual y derecho de autor, es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y además recién está publicando un libro sobre las excepciones al derecho de autor y derechos conexos, que es un análisis comparado con otros países aquí en Latinoamérica. Santiago, muy buenas tardes. Buenos días, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía en la mañana. Bueno, tú sabes que estas conversaciones se escuchan en cualquier momento. Santiago, primero tu mirada general respecto a esta norma que, como se ha planteado, ya había sido rechazada, que es básicamente, o se ha resumido como una norma que permite a la inteligencia artificial utilizar obras, entrenarse, alimentarse de obras sin pedir permiso y sin pagar. Claro. ¿Es un buen resumen? Bueno, sí, excelente. Mira, lo que ocurre es que efectivamente hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional que trata sobre la regulación de la inteligencia artificial. Y entonces allí se planteó este tema de una excepción. ¿Qué significa una excepción? Que la ley autorice legalmente a las personas para usar las obras intelectuales sin necesidad de pedirle la autorización al autor de la obra. Son casos muy específicos que la ley señala y, por ejemplo, el famoso, la cita, ¿no es cierto?, que se hace de una obra en otra, es una autorización que da la ley para que cualquiera pueda tomar un párrafo de una obra e incorporarla como una cita en una obra propia. Entonces, de lo que se trata en el proyecto de inteligencia artificial es incorporar una norma de excepción, o sea, una autorización legal para que se puedan usar las obras en actividades relacionadas con la inteligencia artificial, en realidad con los motores de inteligencia artificial, las plataformas que conocemos como ChatGPT, como Cloud, etc. Yeah. Entonces, este proyecto se discutió y la disposición que permitía hacer esta utilización fue rechazada. Entonces es curioso que en una ley que tiene que ver con el tema de la reactivación, especialmente del empleo, se introduzca esta disposición como si fuera una regla o una medida específica para generar empleo. Llama la atención porque en realidad de todo lo que se habla hoy día es que la inteligencia artificial está sustituyendo empleo humano en vez de generarlo, ¿no? Entonces, bueno, se ha vuelto la discusión sobre este tema de una cuestión que está ya radicada en el Congreso en otro proyecto, lo que los constitucionalistas dirán si está bien o está mal, pero ese es otro punto, y se ha empezado a discutir nuevamente. ¿Qué antecedentes hay de esta norma? Bueno, en la experiencia comparada, solamente
en la Unión Europea se han dictado 2 directivas que tienen que ver con esta excepción. Una fue el año 2019, ¿no?, que permitía que para fines de investigación y también, fundamentalmente para fines de investigación, se pudieran utilizar las obras intelectuales en entrenamiento de máquinas que con finalidades que en ese momento no se señalaban específicamente como de inteligencia artificial, sino que se hablaba de minería de datos. En esto hay mucha terminología, pero quiero ir como al grano en el sentido de que había una posibilidad de uso. Y en la ley de inteligencia artificial, que es más reciente, que es del año 24 de la Unión Europea, se incorporó una disposición que nuevamente permitía o que hacía referencia a esa autorización para fines de investigación, científico, etcétera, sin necesidad de autorización de los autores, y que para finalidades generales, como puede ser obras periodísticas, que es uno de los temas que está en discusión hoy día, obras musicales, audiovisuales, también se podían utilizar las obras intelectuales, pero con una gran prevención, que si un autor o un titular de derecho, como puede ser un periódico también respecto de las obras periodísticas, hacía reserva de sus derechos, entonces estas obras no podían ser incluidas y tenían que pedir la autorización. La forma en que esto fue desarrollándose en Europa hasta el momento es que en particular las sociedades de autores han hecho reserva precisamente de sus obras para que sean incluidas en la inteligencia artificial. ¿Cómo lo han hecho? A través de la sociedad de gestión colectiva. Lo mismo ha ocurrido con los medios de prensa. Entonces, en este momento, este asunto funciona de tal manera que se están obteniendo las autorizaciones correspondientes para este efecto. La ley chilena o el proyecto de ley, el anterior y el nuevo proyecto que se presenta ahora en la ley de reactivación, no contempla primero una norma amplísima, mucho más amplia que la ley de la Unión Europea, y además no contempla esta reserva. Entonces es un desequilibrio total. Ya, y tal como tú describes o citas lo que se ha hecho en Europa, que ha ido muy a la vanguardia en términos de no asumir que es imposible, por ejemplo, proteger derechos de autores, que es una cuestión que se ha avanzado en sentido contrario en otros lugares, pero Europa de alguna manera dice esto sí se puede, y por ejemplo establece esta reserva de derechos, y cuando se hace desde las sociedades autorales, entonces entiendo yo, así como no tiene que cobrar cada artista, se realiza de manera masiva. Ahora, lo has dicho muy bien. Gracias, Santiago, pero hay una pregunta. Se asume que las grandes compañías tecnológicas ya están entrenando a la inteligencia artificial con todo el contenido disponible en Internet. Eso de alguna manera se está asumiendo. Si es así, ¿no es más realista discutir mecanismos de compensación? Porque mira, ¿cómo fiscalizarías, por ejemplo? Bueno, de partida la norma que está planteando el gobierno ni siquiera es necesario fiscalizar porque no contempla la reserva de derechos y es muy amplia, dices tú. Pero en el fondo, ¿es todavía posible proteger el contenido autoral? Yo creo que sí. Porque el sistema de derecho de autor es muy simple de entenderlo. Dice, todas las obras ajenas del dominio privado no pueden ser usadas sin autorización del autor. Y por lo tanto, la forma como opera el sistema, el mercado de derecho, es mediante autorizaciones, que comúnmente las llamamos licencias. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se discute en este momento este tema del uso de las obras de inteligencia artificial? Porque se hace una reproducción. O sea, porque se copian. Para que la máquina pueda aprender a escribir música como Beethoven, tienen que copiar todas las obras de Beethoven, que son de dominio público, pero puse un ejemplo para no hacerlo tan bueno, con casos actuales, pero para que aprendan cómo escribía Beethoven. Entonces, si quieren también aprender, cómo escribe música Joan Manuel Serrat, toman todas sus obras, las
copian en el motor de inteligencia artificial y la máquina aprende a escribir canciones como Serrat. Joan Manuel Serrat. Entonces, esa es la razón por la que dicen los autores, bueno, si usted va a copiar mis obras, las va a reproducir, va a copiar también la información que yo tengo en un periódico, en una radioemisora, etcétera, para poder entrenar su máquina para que realice productos similares a los míos, bueno, por lo menos pídame la autorización. Ya. Por lo menos deme una posibilidad de tener un ingreso en relación a los millones y millones que usted va a obtener. ¿Qué te va a generar? Que sin mis obras usted no lo lograría. Entonces, cuando tú me dices, bueno, ¿esto es posible fiscalizarlo? Bueno, ya el tema de la fiscalización, yo lo que te muestro es que el sistema funciona. Está funcionando hoy día con Spotify, está funcionando en general, por muy masivos que sean los usos. Entonces, ¿se puede o no funcionar con sistemas masivos de uso? Por supuesto que se puede hacer. Lo hacen hoy día todas las plataformas audiovisuales, musicales, etcétera. Las plataformas, los motores de inteligencia artificial también lo pueden hacer. Ya. Pero quieren saltarse ese paso. Ya, o sea, aquí no hay un argumento respecto a que es imposible. Respecto a que esto podría atraer inversión tecnológica, posicionar a Chile en la industria de data centers, de inteligencia artificial. ¿Hay riesgo de que este debate se desconecte de como el funcionamiento del ecosistema digital, por decirlo así? Bueno, yo no creo que las plataformas digitales van a instalarse en Chile porque existe una norma de este tipo aquí, por una razón muy simple, porque las plataformas funcionan globalmente. O sea, no creo que las plataformas se van a instalar aquí en Chile para los consumidores chilenos, para nuestro pequeño mercado de 18 millones de habitantes. Las plataformas se instalan para poder utilizar las obras y hacerlo a escala global. Y por lo tanto, esta infracción que se comete en Chile, en el sentido de la legislación actual, sin esta nueva norma, ¿no es cierto? Sí, es también una infracción que se comete a nivel global, por lo tanto, es una mala explicación a mi juicio. Uh-huh. ¿Hacia dónde entonces crees que debería moverse Chile? ¿Hacia un movimiento tipo Unión Europea? Que podía avanzar hacia licencias colectivas o, como tú decías, esta reserva o compensación o transparencia. ¿Hacia dónde crees que debería moverse? Porque entiendo que, en tu opinión, no es en el sentido de lo que está planteando la mega reforma. Esa no es la solución, me da la impresión, ¿no? Mira, yo lo primero que creo que hay que hacer en esto es ser cauto. En este momento recién estamos conociendo una legislación del año 24 en Europa. En Estados Unidos no hay regulación, no ha habido ninguna iniciativa legal de regulación y recién los tribunales están empezando a resolver algunas cuestiones, como por ejemplo la que hubo recientemente con Claude, ¿no es cierto?, respecto de obras literarias utilizadas por la inteligencia artificial. Entonces, este afán de ser los primeros, yo no lo aconsejo, lo considero una mala idea, menos en un proyecto de ley que es de trámite urgente para aplicar medidas económicas para reactivar la economía. Si alguien demostrara que por esta disposición van a llegar todas las plataformas o todos los motores de inteligencia artificial a integrarse a Chile, bueno, tendría que demostrarlo. Yo no he visto ningún ejemplo en ese sentido hasta el momento. Y por lo tanto creo que hay que estudiarlo con la debida prudencia de un tema que va a tener y que tiene hondas repercusiones para todos los generadores de contenido, que en nuestro país son muchos y son muy relevantes para el desarrollo no solamente cultural, sino desarrollo económico, social, etcétera, educacional, etcétera. Y en ese sentido, finalmente, Santiago, y como cierre, ¿qué es lo que está realmente en juego en este debate respecto a la inteligencia artificial, los derechos de autor? Bueno, hay muchas cosas en juego, pero si yo quisiera referirme a una en particular, es que estamos recién empezando la discusión. Estamos hablando del uso de las obras intelectuales ya creadas en las máquinas de inteligencia artificial. Es lo que llamamos el input, ¿no? Todos conocemos el input, que es cuando lo metemos a nuestro computador. Estamos recién cargándolo. Las preguntas que están pendientes, y por lo tanto, por eso digo, hay que ser cauto y verlo con cuidado, es el output. O sea, es el resultado, lo que arroja la máquina hacia afuera.
¿qué es? ¿Es una obra intelectual? Y si no hay intervención humana, ¿tiene protección? ¿No tiene protección? ¿Va a competir con las obras intelectuales ya creadas? Lo que quiero mostrarte con esto, cuando tú me preguntas hacia dónde va, es que hacia dónde va esa nueva discusión profunda que tiene que ver con los cambios importantísimos que están ocurriendo en este momento en el mundo por una tecnología que yo la considero bienvenida, pero que tiene que tener una regulación para que sea efectivamente una tecnología al servicio de los seres humanos. Muy bien, Santiago Schuster, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa para poder mirar mejor y con una perspectiva informada lo que se está proponiendo en términos a la larga de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Santiago Schuster, abogado chileno, académico, experto internacional en propiedad intelectual y derechos de autor, recién publicando el libro Estudios sobre las excepciones al derecho de autor y derechos conexos. ¿Sabías que 4.000 millones de personas ya usan la inteligencia artificial? El 48,6% de la población mundial ya usa esta inteligencia. Un 69,9% es usuario de las redes sociales, lo que equivale también a un aumento de 294 millones de usuarios durante los últimos 12 meses. La agencia creativa digital We Are Social y la consultora de análisis estratégico Manucci han publicado el informe global de actualización de mitad de año sobre el sector digital 2026, que recoge los aspectos más recientes sobre redes sociales y tendencias digitales a nivel mundial. El informe revela un hito trascendental en la adopción de la IA y el rápido ascenso en la inteligencia artificial generativa. ¿Qué revela la investigación? Que el 81,2% de los adultos conectados a Internet han utilizado alguna forma de inteligencia artificial en el último mes, incluyendo aplicaciones de software, herramientas gráficas y modelos de lenguaje extenso. Al aplicar este porcentaje al total de adultos con acceso a Internet en el mundo, la cifra alcanza los 4.020 millones de personas, lo que equivale al 48,6% de la población mundial. Según los datos globales de App Intelligences, ChatGPT domina el uso de aplicaciones de inteligencia artificial generativa fuera de China, con 592 millones de usuarios activos mensuales en febrero de 2026, seguido por Gemini, de Google, y por Grok. Asia, África y Sudamérica presentan las tasas más altas de adopción de IA entre la población conectada mayor de 16 años. Kenia encabeza el ranking de países en la última encuesta, con un impresionante 97,5% de los usuarios adultos afirmando haber utilizado al menos una herramienta de IA en el último mes. Los Emiratos Árabes Unidos ocupan el segundo lugar con un 94,2%, mientras que Indonesia se sitúa en tercera posición con un 93%. Todo mientras las redes sociales siguen creciendo. El número de usuarios activos en redes sociales ha alcanzado 5.790 millones, lo que equivale al 69,9% de la población total mundial. Esto representa un aumento de 294 millones durante los últimos 12 meses, es decir, un 5,4%. Los datos muestran que actualmente cada mes hay cientos de millones de personas más utilizando redes sociales que viendo televisión por antena o por cable. 4.000 millones de personas en el mundo ya están usando la inteligencia artificial. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de educación. Es uno de los temas que nos apasionan como sociedad. Aspiramos a una mejor educación para nuestros hijos, para nuestras hijas. Tenemos grandes esperanzas, a veces grandes decepciones. Conversamos como país respecto a hasta qué edad educarse o de qué manera la educación tiene que ser continua. Bueno, son muchísimos los temas. Estuvo en Chile Ana Forés, es directora de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, y dio una conferencia con un título inspirador: es Educar para la vida, resiliencia y neuroeducación en tiempos desafiantes. El seminario lo organizó la Fundación Mustakis y Ana Forés está al teléfono, ya pueden escuchar allí algo de su risa. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida, buenas tardes. Pues muy bien, con muchas ganas de compartir con todos vosotros. ¿Sabes qué? Quiero partir preguntándote por la reacción a tu conferencia, por las que tú viste en Chile, como las preguntas que se repetían, la curiosidad, las preocupaciones de quienes estaban allí.
Bueno, yo creo que son gente muy, muy, muy inquieta, con ganas de indagar, de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo sobre todo, ¿no? Y de apostar, ¿no? por lo más importante que es la educación. ¿Qué es la neuroeducación? Pues mira, es ver, ¿no? Todo cómo funciona, ¿no? Desde la parte más de la neurociencia, pero poderlo aplicar al aula, ¿no? Poderlo aplicar a la educación. Entonces es saber o entender cómo funciona el cerebro para aprender con todo nuestro potencial. Ahora, todo sistema educativo parte de una cierta estimación respecto a cómo aprendemos, ¿no? No habría otra forma de diseñar el sistema educativo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo ponemos atención? ¿Cuánto recordamos? ¿Qué emociones sentimos, ¿no? La frustración es distinta a la curiosidad, por ejemplo. ¿Qué hemos ido aprendiendo respecto, o qué ha ido cambiando respecto a cómo aprendemos? Mira, yo creo que sobre todo la neuroeducación no es que traiga muchas novedades, ¿no? Sino lo que te trae es la explicación del por qué hay cosas que funcionan en educación o por qué hay cosas que no funcionan en educación, ¿no? Porque ahora sabemos, gracias a la tecnología, realmente qué está pasando en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo. Y entonces ahora sí que tenemos esa evidencia científica de decir, esto es por esto otro, ¿no? Entonces nos trae esa luz. Sí, no, estaba pensando en que tenemos una idea, en general, con más o menos razones o fundamentos, respecto a que la forma en que estamos enseñando hoy no es la forma, se dice, ¿no?, para el siglo XXI o para el futuro, que aprendemos todavía frente al pupitre, frente a la mesita, la exposición de una profesora, un profesor, y que eso no es lo que necesitamos. ¿Es efectivamente así? ¿Está así de superado el modelo educativo tradicional? ¿O al revés, hay harto que rescatar de esa forma todavía de educar? Sí, mira, Bauman, que se le conoce siempre, ¿no?, por la sociedad líquida y todo esto, tenía un concepto que para mí también es muy importante, que se llama interregno. Interregno significa que el modelo clásico, tradicional de educación, ya sea en las escuelas, pero ya sea en la universidad, ¿no?, está en jaque. ¿Por qué? Porque hay otras necesidades, otros contextos, otras familias, ¿no?, otras maneras de... Pero el nuevo sistema aún no se ha consolidado y por eso estamos en este momento de interregno. O sea, lo viejo vemos que no nos acaba de funcionar, pero lo nuevo aún no sabemos qué será, ¿no? Y esto lo podemos vivir como algo malo o como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad justamente porque estamos en un momento de revolución en educación. Ahora, ese momento, que también es lo que se describe, ¿no?, como Goya, la hora de los monstruos, en fin, es también un momento de mucho temor. Temor a que me vaya a reemplazar una inteligencia artificial, temor a que en la sala de clases entre el teléfono y si está prohibido que de todas maneras los niños queden conectados al celular, que no tengamos la capacidad para poner atención, porque ya desde muy pequeñitos estamos viendo reels o videos de 1 minuto y eso es todo. ¿Cómo ese temor de los padres, las madres o los propios estudiantes, qué papel juega dentro de la educación? Mira, yo creo que hay una cosa que es súper importante que la IA, por ejemplo, no puede arrebatarnos, que son las relaciones. Y lo que hace escuela, ¿no?, lo que hace comunidad es esos vínculos, ¿no? Yo creo que eso es lo que tendría, ¿no?, es lo que nos enseña a convivir, ¿no?, a poder después vivir en sociedad, ¿no? Y eso es irreemplazable. Que el acceso a la información puede ser más ampliado o más amplificado, multialfabetismos, ¿no?, que entran en juego, sí. Pero hay cosas que son puramente humanas, como son pues todo el tema de valores, como todo el tema ético, ¿no? Y lo que seguro tenemos que enseñarles es ese pensamiento crítico delante de este contexto, ¿no?, cada vez más robotizado, ¿no?, que no perdamos nuestra humanización. Cuando tú hablas de resiliencia y su papel en el ámbito educativo, resiliencia es una palabra bien
cargada a esta altura, porque a veces se malentiende como resistencia frente a cualquier dificultad, ¿no? Incluso por injusta o insoportable que sea. Entonces, me gustaría que me hablaras de qué significa para ti resiliencia en la educación, por qué ese concepto es importante y cómo tú lo entiendes. Claro, nosotros con Jordi Grané, que es con quien hemos escrito todos los libros de resiliencia, realmente, ¿no?, vemos como el constructo de resiliencia ha sido absorbido, ¿no?, por esta mirada más neoliberal, ¿no? Chicos hablan de resiliencia, malo, no tiene buena pinta eso. Y entonces nosotros nos gusta más hablar de esa resiliencia generativa. ¿Y eso qué significa? Pues que la resiliencia la tenemos que empezar a trabajar ya desde el vientre materno, imagínate que pronto, y es la que nos va a ayudar justamente a cuando se nos van a presentar las diferentes adversidades durante la vida, de tener esos recursos preparados para ponerlos en acción, pero no esperar a que pasen cosas para ser resilientes, ¿no? A la gente ha hablado de resiliencia sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Pero la resiliencia se debe trabajar eso desde muy pronto. Y tú dices, no es aguantar por aguantar. Si no es eso, es que es la capacidad de seguir adelante, es saber que habrá dificultades y que puedes superarlas. No, de generar oportunidades, ¿no? O sea, ser más propositivo que no estar esperando que te venga pues el terremoto, el huracán, ¿no? o el volcán, sino de saber justamente cuáles son esas herramientas que voy a poner en acción. Y una de las herramientas más poderosas y que no tiene nada que ver justamente con la mirada neoliberal es la red afectiva que entra en juego. O sea, yo no soy resiliente por mí misma, sino que yo soy resiliente gracias también a que tengo una gran red de apoyo, ¿no? Que nos apoyamos mutuamente. Entonces, eso no tiene nada que ver con la mirada neoliberal de la resiliencia. Tú has dicho previamente en esta conversación que lo que la inteligencia artificial nos puede enseñar es el vínculo humano, no lo puede reemplazar. Exactamente. Y hablas ahora de las redes que constituyen como las fortalezas, ¿no es cierto?, las capacidades de las personas, no solo que no son como individuos, sino que esta red que los apoya. Hoy en un mundo de pantallas, en un mundo de guerras, en un mundo donde vemos que avanza una serie de fuerzas que son desintegradoras, que el propio concepto de familia está en disputa o en, ¿no es cierto?, es tema de debate ideológico. Es como, ¿cómo ves o cómo se rescata ese vínculo? ¿Cómo se rescata la red? Cuando hoy hablamos de cuidados, por ejemplo, era algo que no se hablaba hace pocos años, ¿no? Sí. ¿Qué te parece importante destacar en términos de cómo se construyen y favorece que se alimenten esas redes, que las personas no estén solas? Claro, fíjate que también es el momento de la historia que los jóvenes se sienten más solos que nunca, de soledad no deseada. O sea, imagínate, cuanta más pantalla y más sentimiento de estar solos en el mundo. Entonces, algo no estamos haciendo bien, seguro. Entonces, vamos a intentar eso, trabajar esas redes de apoyo. La red de apoyo puede ser la familia, pero también puede ser pues el grupo deportivo o el grupo de música o hacer cosas con otros para mejorar el mundo. Entonces, dedicarnos a tejer redes es que va a ir bien, no solamente por la resiliencia, sino para una cosa que seguro que todo el mundo quiere, que es, hay dos factores que en todos los estudios nos están diciendo: si quiero llegar a mayor con las mejores condiciones cognitivas, hay dos cosas que tenemos que hacer. Una, justamente, es tener esa red de apoyo. Imagínate qué poderoso es, ¿eh? Uh-huh. Si yo tengo una buena red de apoyo, voy a llegar a más mayor con mejores condiciones cognitivas. Y la otra cosa que también tiene mucho que ver con resiliencia es, si quiero llegar a mayor con mejores condiciones cognitivas, tengo que tener un propósito, un sentido de vida, un ikigai, llámale como quieras, ¿no? Pero un propósito. Exactamente. Y ya se sabe lo que tú mencionabas,
la importancia de las relaciones al punto que quienes tienen mejores expectativas de una vida más larga, ¿no? Y mejor. Son, entre otras cosas, aquellas personas que se conectan con los demás. Ana, muchísimas gracias por estos minutos con Cooperativa, donde hemos podido compartir algunos de los conceptos de tu trabajo. Te has ganado recientemente el Premio Ciencia y Humanismo de la Universidad de Barcelona. Has estado en Chile para esta charla magistral y te agradecemos muchísimo los minutos con Cooperativa. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta la próxima. Ana Forés, directora de la Cátedra de Neuroeducación en la Universidad de Barcelona en Cooperativa. Chile entró oficialmente en sobregiro ecológico. ¿Qué significa esto? Significa que ya ha consumido la totalidad de los recursos naturales que la Tierra es capaz de regenerar en un ciclo de un año. Con esto el país se posiciona como el primero de Latinoamérica en agotar su presupuesto de la naturaleza para 2026, operando ya desde este viernes bajo un déficit ambiental estructural. Según los datos proporcionados por la red EAR Overshoot Day, el ritmo de consumo nacional es insostenible a escala global. Si toda la población mundial adoptara el estilo de vida y los niveles de consumo de un ciudadano o una ciudadana en Chile, se requerirían 2,9 planetas Tierra para sostener esta demanda. Este indicador, ¿qué es lo que mide? La presión sobre los ecosistemas. A partir de este punto, el país consume más de lo que la naturaleza regenera y emite más desechos, como CO2, de los que los ecosistemas pueden absorber. Indicadores como el sobregiro ecológico no capturan cada detalle de la realidad, pero son una de las aproximaciones más robustas disponibles para entender las tendencias, destacó Ricardo Bochar, director de WWF Chile. Para visibilizar la urgencia de esta crisis, la organización Escazú Ahora realizó una intervención urbana en el casco histórico de Valparaíso. Según cita cooperativaciencia.cl, a primera hora de la mañana activistas se desplegaron en el emblemático sector del reloj Turri, instalado desde el Paseo Gervasoni, un lienzo de más de 13 metros de largo con la consigna «Se acabó el tiempo». Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.